Seguimos esperando las pruebas e investigaciones que avalen los señalamientos de corrupción en la ejecución de los fideicomisos. Corrupción parece ser la palabra mágica para deshacer las instituciones, para destruir cualquier cosa que se les ocurra en esa cuarta transformación. La presión del Ejecutivo por obtener los recursos es lo que está impulsando a los senadores de Morena a votar este dictamen en sus términos. Las prisas son malas consejeras y seamos claros, esto es un asunto político, no de corrupción. Vamos a ver esta nota, amigos y amigas, porque la senadora del PRI dice que desaparecer los fideicomisos es un asunto político y no de corrupción. Vamos a demostrarle a esta senadora que no tiene la razón. Esta nota es del 21 de octubre de este año. Descubren fraude por 2,000 millones de pesos con bebederos de fideicomisos de la SEP de Enrique Peña Nieto. Y todavía la senadora de El Revolucionario Institucional se atreve a decir que es un asunto político y no de corrupción en desaparecer los fideicomisos. Vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar la intervención de esta senadora que dijo que es un asunto político y vamos a ver cómo le responde un senador de Morena. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, lo que estamos viendo es que sin titubear y sin mayor apertura a la discusión y al análisis, el grupo mayoritario y sus aliados buscarán una vez más cumplir con una orden presidencial. Quieren aprobar sin diálogo, sin consultar realmente a los afectados, sin escuchar los efectos que tendrá una decisión de este calado. Este Senado no puede ser oficialía de partes frente a las exigencias del Ejecutivo. Aunque se dicen representantes del pueblo, lo único que les interesa es quedar bien con sus superiores, no con las y con los mexicanos. La discusión del dictamen que extingue los más de 100 fideicomisos ocurrirá sin un análisis profundo y sin mayor rigor técnico. Esta votación será como un mandato más y no como el resultado del trabajo parlamentario, el cual es necesario en un país democrático. Ustedes votan por consigna, no por convicción. Además, incumple la promesa de evaluar la minuta bajo un esquema de parlamento abierto. El parlamento abierto no puede ser usado a su conveniencia. Si coincide con su agenda política, entonces sí es un ejercicio de transparencia, pero si no coincide con su agenda, entonces es un ejercicio de simulación política. Se oponen supuestamente a la corrupción, pero al mismo tiempo dejan la puerta abierta para el uso discrecional de los fondos obtenidos por los fideicomisos. No cuentan con las reglas claras de operación. En el caso de su extinción, dejan a la deriva a las personas que dependen de estos recursos. Seguimos esperando las pruebas e investigaciones que avalen los señalamientos de corrupción en la ejecución de los fideicomisos. Corrupción parece ser la palabra mágica para deshacer las instituciones, para destruir cualquier cosa que se les ocurra en esa cuarta transformación. La presión del Ejecutivo por obtener los recursos es lo que está impulsando a los senadores de Morena a votar este dictamen en sus términos. Las prisas son malas consejeras y seamos claros, esto es un asunto político, no de corrupción. Las y los mexicanos merecen saberlo. En un contexto en el que el país está siendo afectado por un huracán en la península sur, que desaparezca en un fideicomiso que está precisamente diseñado para atender estas situaciones resulta inhumano. En el caso de la ciencia y tecnología, mientras que en el 2018 se prometía duplicar el presupuesto para este sector,
ahora los recursos disponibles para las y los investigadores mexicanos. Y encima de todo, se les señala llamándoles corruptos. Respecto a los deportistas de alto rendimiento, estamos a un paso de las Olimpiadas. Sin embargo, la CONADE no ha mostrado interés en apoyar de forma integral y justa a nuestros competidores y representantes de nuestro país. Simplemente no les interesa ningún otro deporte que no sea el favorito del presidente. Otro aspecto que resulta alarmante es el caso de la inseguridad con la que sufren los periodistas en nuestro país. México fue calificado por la Organización de Reporteros Sin Fronteras como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, solo por detrás de Afganistán y Siria. Tan solo desde que comenzó este sexenio van 17 periodistas asesinados. México registra al momento su año más violento, teniendo un promedio de aproximadamente 100 asesinatos al día. La extinción de este fideicomiso agravará la situación y vulnerará la integridad de las y los periodistas en nuestro país. Compañeras y compañeros, ser legislador significa escuchar, significa ser sensible a las inquietudes, a las demandas de los ciudadanos, de los sectores estratégicos para el desarrollo del bienestar social y de los grupos vulnerables, por mencionar solamente algunos. No significa ignorarlos y hacer caso omiso de las peticiones puntuales que nos han estado haciendo. Darles la espalda no resolverá nada. Por el contrario, se hará una mayor división entre los representantes y los representados. Por eso hago un llamado a la razón y alzo la voz para que no traicionen a la ciencia y tecnología, a la cultura, su participación, al deporte. senadora. Concluyo, presidente. A los defensores de derechos humanos, que no traicionen a los campesinos, a los exbraceros, a la búsqueda de desaparecidos, que no traicionen a los cineastas, a los periodistas, a los emprendedores y a muchos sectores más que dejarán desamparados. En el grupo parlamentario del PRI seguiremos respaldando a estos sectores, convencidos que no solamente son el futuro, sino también el presente. Es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la palabra al senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Yo, en lo personal, soy miembro de una organización de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, organización que en su lucha tuvo zapatistas, tuvimos jaramillistas, tuvimos compañeros que anduvieron con Lucio Cabañas y con Genaro Vázquez, tuvimos decenas de compañeros asesinados en la batalla y en la lucha. En la Huasteca hidalguense, en Chiapas al compañero Arturo Albores, en Michoacán al compañero Elpidio, de Santa Fe de la Laguna, un 31 de diciembre de 1988. Y podemos contar muchas historias. Y nosotros fuimos los que luchamos por los fideicomisos. El fideicomiso del cine nosotros lo impulsamos. El fideicomiso contra las víctimas nosotros lo hicimos realidad porque el gobierno no garantizaba los mínimos derechos de las víctimas y los afectados por los asesinatos, por la represión y por la violencia que se ejercía contra los dirigentes y contra los luchadores sociales legítimos. Y ahí estaba nuestra gente, ahí estábamos nosotros. ¿Y dónde estaban ustedes, los que ahora critican? Estaban exactamente del otro lado. Eso es lo que habría que decir. Por eso, hoy estamos en un discurso doble. Hoy resulta que defienden los fideicomisos los que se oponían a la creación de ellos. Porque nosotros luchamos por los fideicomisos como un instrumento para garantizar los derechos de las víctimas, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, de los deportistas, de ellos. Hoy tenemos un presidente legítimo, un presidente que está a favor de esas causas, un presidente en donde el pueblo le tiene confianza,
Está bien que ustedes no le tengan confianza, porque también el pueblo les perdió la confianza a ustedes. O sea, a nosotros no nos van a contar las historias porque nosotros las hemos vivido y hemos visto cómo han caído los compañeros en la batalla y en la lucha social y en la lucha política. Nosotros, y aquí está Dante Delgado, anduvimos apoyando y trabajando por la paz en Chiapas y de la mano con los zapatistas. Y no nos avergüenza. Estuvimos dando la batalla por los derechos de los pueblos indígenas de este país. Y abrimos la brecha y pusimos el tema indígena en la mesa del debate nacional. ¿Y dónde estaban ustedes? Los que ahora se plantean como grandes defensores. Y yo le digo a los compañeros de los colectivos que no se equivoquen, que el presidente está con ellos, que los presidentes está por las mejores causas, está por lo del cine, está por los defensores de los derechos humanos, está por las víctimas de los ataques del periodismo, y que el presidente va a cumplir su palabra, como la ha cumplido 95% de sus compromisos y los va a cumplir, y va a cumplir su palabra de respetar y de apoyar a los compañeros que fueron afectados y que eran beneficiados de esos fideicomisos. O sea, ¿qué es lo que se plantea nada más? Pues nada más, en vez de que tú otorgues el recurso a través de un fideicomiso, ¿quién decide en el fideicomiso? El comité. ¿Quién cambia las reglas de cómo se aplica el dinero en los fideicomisos? El comité que lo administra. Es el que cambia las reglas y el que decide a quién se le da y a quién no se le da. Eso es lo que se quiere evitar, el manejo discrecional, el manejo oscuro. Queremos el manejo directo. Y por lo que dijo la compañera Minerva, que merece siempre todos nuestros respetos, ahí está el estudio de Cedersa sobre la cuestión del oficio del campo y del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados. Si la compañera no lo leyó o no tuvo el acceso, ahí están, yo se los puedo facilitar a la compañera. Los dictámenes están sustentados en la opinión de los centros de estudios del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y yo los tengo, por eso lo puedo decir. Y también yo sé, porque discutimos mucho estos temas también con la gente de Hacienda. Concluya su participación, senador. Que en el tema, ¿qué se está planteando? Acabar, como pasaba en el siglo XIX, con los fondos muertos, con los fondos de los bienes muertos, que estaban ahí los recursos. Y hoy tenemos una urgencia nacional, que es la pandemia y que es la necesidad de reactivar la economía de este país. Por eso yo digo, y respetando los derechos de los beneficiarios de los fideicomisos que tienen que ver con la justicia, con el cine, que tienen que ver con la cultura, con la ciencia, con la educación. Cuando entramos nosotros de senadores, empezó la lucha por la educación para defender a 10 universidades de este país. Ahí estaba la compañera Lucy, y ahí estábamos muchos de nosotros defendiendo a las 10 universidades que estaban en crisis. Y yo a muchos de ustedes no los vi luchando por las universidades y luchando por la educación y luchando por la ciencia y luchando por la cultura. Ahí estábamos nosotros y ahí hemos estado. Y Morena, ahí está, con esta parte del pueblo. Muchas gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando en la cuarta transformación de la vida pública en México. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.